¿qué pasaba con la oveja? Venía una mosca y se posesionaba sobre la cabeza del animal. Entonces, si no tenía aceite, iba a incubar, iba a dejar sus huevos. Entonces, espiritualmente, el campo de batalla de un creyente es la mente. Es la mente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venía el pastor y derramaba aceite en la cabeza de la oveja, lo que servía como repelente para que ningún insecto se posesione sobre él. Entonces, las personas que no tienen ese aceite corren peligro de que los dardos del enemigo se posesionen en su mente. Entonces, una mente que esté enfocada en el propósito de Dios, créeme que va a estar totalmente preparada para enfrentar cualquier circunstancia que se presente. Pero también la otra parte de un pastor es que el pastor debe de ser agresivo para cuidar a sus ovejas. Debe de ser fuerte para cuidar a sus ovejas. Por eso es que el mayor ejemplo de un pastor culturalmente era David. David tenía mucha experiencia en ovejas, sabía el cuidado de las ovejas. Y me llama la atención cuando él se presenta con Saúl y dice, bueno, yo quizás no tengo experiencia en armas de guerra, no tengo experiencia en batalla, pero cuando es de defender a mis ovejas, no importa si hay un león, hay un oso o quien sea se presente, yo cuido a mis ovejas. Bendiciones, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube y como siempre estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Y hoy estoy con un hombre de Dios que para mí es más que un placer desde Ecuador. Vamos a dejarlo para que así se presente a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, hombre de Dios. Ministro, Dios te bendiga mucho, para nosotros una bendición. Evangelista Aarón Cristóbal de la República del Ecuador, el centro de la tierra donde pasa la línea equinoccial. Y es una bendición poder estar aquí en esta nación, República Dominicana, juntamente contigo. Gloria a Dios. Así que usted que está sentado, suscríbete a nuestro canal y quédate hasta el final. Siéntate, acomódate, porque lo que este hombre estará desatando en pocos minutos será sumamente impactante. ¿Qué tenemos, Aarón, para...? Bueno, realmente estamos complacidos de poder compartir con ustedes este tiempo de bendición, conocer esta nación, su gente. Realmente ha sido de mucha bendición para nosotros. Queremos compartir una palabra de parte de Dios y hay unos principios que a mí me marcaron de un salmo muy conocido. Gloria, que es el Salmo 23. Wow. El Salmo 23, todos en algún momento de nuestra vida lo hemos dicho, lo hemos pronunciado, lo hemos utilizado. Es más, lo sabemos de memoria. Pero cuando yo llego al capítulo 23 del libro de Salmos, me llama mucho la atención, porque el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora yo dije, ¿qué seguridad la del salmista? Porque número uno, hay una palabra de pertenencia. Él dice, es mío. Nadie puede hablar de quien no conoce. Wow. Entonces, él dice, Jehová es mi pastor. Pero cuando tú ves el capítulo 22, ves a un David totalmente diferente. Ves un David que dice, cuando yo te busco, no te encuentro. Cuando yo te busco, cuando te llamo, no siento que tú respondes. Wow. Entonces, hay una transición. Él dice, voy a cambiar la página y entiendo que tú eres mi pastor. La cultura del pastor dice que el pastor debe cuidar a sus ovejas, debe ser tierno con sus ovejas, debe ser cuidadoso con sus ovejas. Sí. Pero también la otra parte de un pastor es que el pastor debe de ser agresivo para cuidar a sus ovejas. Wow. Debe de ser fuerte para cuidar a sus ovejas. Sí. Por eso es que el mayor ejemplo de un pastor culturalmente era David. David tenía mucha experiencia en ovejas, sabía el cuidado de las ovejas, y me llama la atención cuando él se presenta con Saúl y dice, bueno, yo quizás no tengo experiencia en armas de guerra, no tengo experiencia en batalla, pero cuando es de defender a mis ovejas, no importa si hay un león, hay un oso o quien sea se presente, yo cuido a mis ovejas, las acaricio, pero el que se meta con ellas va a saber que yo soy un pastor totalmente ofensivo a la hora de responder por mis ovejas. Lo que revela que David sabía que no importa cuál sea el problema, el pastor de pastores, cuando es amoroso, cuando necesitas un abrazo, él va a estar para ti. Pero cuando se meten contigo, van a saber que él es el pastor que es audaz y corre a defender a sus ovejas.
Gloria a Dios. Vemos otro principio. La Biblia dice, Él es mi pastor, nada me faltará. Hablamos de la provisión de Dios. Quizás en este momento estamos pasando un serio problema en cuanto a la economía, no solamente en este país ni en el mío, sino a nivel mundial. Pero es ahí donde va a jugar un papel fundamental la fe que tú y yo podamos tener. Wow. Porque realmente yo no vivo o dependo de lo que diga un gobierno o de cómo está la situación en este país. La provisión de Dios va mucho más allá. La provisión de Dios en alguien va a hacer que tú obtengas lo que otros no han alcanzado. Exactamente. Entonces yo prefiero vivir bajo la provisión de Dios o bajo el sistema que me está ofreciendo. Tú tienes dos opciones, o vive bajo la provisión o vive bajo el sistema que se está moviendo en las naciones. El privilegio de parte de Dios para nosotros poder sobrevivir en esta vida es que a los que están con el Señor hay una promesa. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo creo que todos aquellos que aman a Dios, todo les va a ayudar a bien. Quizás ahora tú te quedaste desempleado, pero Él dijo, nada me faltará. Wow. Hay gente, profeta, que están desempleados, pero comen mejor que un empleado. Dios. Porque la provisión de Dios va en contra de la lógica, va en contra de cualquier entendimiento, va en contra de cualquier circunstancia. Por eso la provisión de Dios es la que a ti te va a sustentar. Entiendo fielmente que Dios manda a que todos nosotros, si nosotros queremos comer, debemos trabajar. Es lo que Dios ha establecido. Creo fielmente en el principio de que Dios bendice a la gente que se esfuerza, a la gente que paga un precio. Amén. Entonces, realmente Dios es justo cuando ha visto que uno de sus hijos se ha esmerado en trabajar y la provisión de Dios va a estar contigo. La gracia y el favor estará contigo para siempre. Otro de los principios que a mí me marcó, no solamente fueron esos dos, sino la protección de Dios. La protección divina. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Wow. Lo que revela que Dios se te presentará en los peores momentos de tu vida. Elías estaba en una cueva. Lo que me llamó la atención de él es que Jehová en ningún momento le hizo esta pregunta. ¿Qué haces allá? Jehová le dijo, ¿qué haces aquí? Lo que revela que en la cueva más oscura, Jehová estaba con él. Wow. Por eso David dijo, aunque yo ande en valle de oscuridad, tú estás conmigo. Por eso a Dios no le interesa cuál sea el escenario, sabiendo que donde Él entre, Él siempre va a ganar. Por eso cuando alguien necesita un encuentro con Jesús, no importa dónde esté. Por eso la samaritana dijo, pero tú y yo no podemos compartir porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y él le dijo a sus discípulos, no importa si yo tenga que ir a Samaria, voy a llegar porque hay alguien que necesita un encuentro conmigo. Hay una necesidad. Hay una necesidad. Entonces, cuando tú te mueves por la necesidad de otro, el cielo se va a mover por la tuya. Jesús a mí me enseñó que Él se movía por la necesidad de otros y no por su propia necesidad. Dios. Me parece ver a un Jesús moviéndose por la hija de Jairo. Me parece ver a un Jesús moviéndose por Bartimeo. Me parece ver a Jesús moviéndose por una mujer del flujo de sangre. Y me parece ver a Jesús moviéndose a tu favor. Entonces, cuando tú entiendes que la protección de Dios esté contigo, no importa lo que se presente en el estado, en la nación, no importa lo que se presente en la ciudad donde nosotros vivamos. Actualmente yo vivo en la ciudad de Durán, en Ecuador. Ahora mismo dicen que Durán es la ciudad más peligrosa del Ecuador y una de las más peligrosas del mundo. Pero estamos ahí, sobreviviendo a todo lo que se presente. Mucha gente dice, Dios no llega hasta Durán, hay un puente que nos divide. Sí. Hay gente que dice, Dios hasta aquí nomás llega. Pero no, señores. Mira, a todo lugar que yo voy a predicar, en Ecuador la gente sabe. Y me dicen a mí, ¿tú vives en Durán? Sí, yo vivo en Durán. Y a todo lugar que yo voy, yo digo, vengo de la ciudad de Durán, la ciudad donde abunda, le hago la pregunta a la gente, y la gente dice, la bala.
Wow, yo dije, pero ustedes no tienen fe. La ciudad donde abunda la gracia de Dios, porque hay Wow. gente que dice que Durán está llena de sicarios, llena de puntos fuertes de droga, pero yo creo fielmente que Durán está llena de hombres y mujeres que van a cambiar las circunstancias y van a cambiar la historia, no solamente de una ciudad, sino también de una nación. Entonces, él sabía de quién estaba hablando, David sabía de quién estaba, a quién se estaba refiriendo. Es decir, que lo más importante es tener un encuentro. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu confianza permanece, ya Exacto. que el Salmo 125 dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Usted puede ver como el monte que permanece siempre ahí. Entonces está haciendo una comparación de la fe, cuando tenemos fe en Dios, que eso es igualita al monte, que no se mueve. Así es. Entonces, hay la seguridad. La seguridad te hace sentir que tú estás en el lugar correcto. Cuando tú estás en los brazos del Señor, cuando tú estás bajo la sombra de sus alas, no importa lo que suceda. Por eso David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y él sí que lo estaba siendo perseguido, tenía asuntos personales. Incluso en una ocasión él dijo, saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. Entonces tenía una guerra no solamente física, sino espiritual. Espiritual. Y él sabía a quién estaba acudiendo. Él dijo, tú eres mi pastor, tú me das cuidado, tú me das protección, tú me provees. En otras palabras, él dijo, tú eres todo para mí. Gloria a Dios. Otro principio que a mí me marcó realmente es el principio de la unción. El La principio de la unción. unción. ¿Cuál es el principio de la unción? Volviendo a la cultura del pastor, hace que las ovejas de por sí, la parte más húmeda de un cuerpo es la cara, la cabeza. Sí. Entonces, sea cuerpo animal o sea cuerpo humano, la parte más húmeda, reitero, es la parte de la cabeza. Tú sabes que los ojos de por sí lagrimean. Cuando alguien presenta una gripe, pues la parte húmeda se vuelve la nariz, etcétera, etcétera. La parte de los labios, donde la saliva, ¿verdad? Entonces, la parte más húmeda de por sí es la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba con la oveja? Venía una mosca y se posesionaba sobre la cabeza del animal. Entonces, si no tenía aceite, iba a incubar, iba a dejar sus huevos. Wow. Entonces, espiritualmente, el campo de batalla de un creyente es la mente. La mente. Es la mente. Wow. El campo de batalla es la mente. En tu mente es donde se libran las batallas. Hay gente que no duerme por estar pensando lo que sucederá el día de mañana. Sí. Hay gente que no tiene paz pensando en lo que tiene que pagar, en lo que va a La deuda, los suceder. problemas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venía el pastor y derramaba aceite en la cabeza de la oveja, lo que servía como repelente para que ningún insecto se posesione sobre ella. Dios. Entonces, las personas que no tienen ese aceite corren peligro de que los dardos Wow. del enemigo se posesionen en su mente. Dios mío. Entonces, una mente que esté enfocada en el propósito de Dios, créeme que va a estar totalmente preparada para enfrentar cualquier circunstancia que se presente. Wow, me impactó mucho la parte donde dijiste que con relación a la oveja, que venía un pájaro, dejaba un huevo. Entonces, yo me imagino que inmediatamente dejaba un huevo, eso era prácticamente una cría. Exacto. Que servía como de muletí. Y se iba multiplicando. Se iba multiplicando. Entonces, eso me da a entender que cuando vemos a un creyente que está lidiando con situaciones mentales y que quiere tirar la toalla, quiere soltar el ministerio, eso está dando a entender de que está a falta de aceite. De aceite. Ahora, de por sí, la oveja, su pelaje es ondulado. Sí. Allá decimos es sambo, ¿ok? Es muy ondulado. Entonces, el aceite incluso servía para desenredar el pelaje de la oveja. Wow. Entonces, cuando alguien tiene aceite, cuando tú tienes aceite de Dios, no importa lo que venga sobre ti, todo lo que digan en tu contra te va a resbalar. Todo lo que hagan contra ti te va a resbalar porque tú tienes el aceite de Dios. También me impacta mucho las ovejas, por ejemplo, David, en un momento determinado, como tú empezaste diciendo, cuando
iba a hacer frente con el gigante, que le dejó claro, o sea, le dijo a Saúl de que ya él estaba impuesto, ¿sabe? A pelear. Porque él no se presentó con una armadura como ellos tenían, Exacto. pero Saúl quería como ponerle la armadura, pero realmente él no sabía manejar esa armadura. Es decir, ya él había tenido lo que es experiencia con la armadura que él había usado. Entonces, eso nos da a entender de que hay experiencia o hay estrategia que Dios te ha enseñado para cómo tú enfrentar el enemigo, de manera que la misma estrategia o lo que Dios te ha enseñado a ti de cómo tú enfrentar, no es lo mismo cuando tú eres que, o sea, no es lo mismo cuando Dios te enseña a ti, que ya tú tienes tu propia experiencia, a cuando tú quieres copiar las estrategias de otros para poder vencer. Exactamente. Ahora, si me permites acotar algo Sí, ahí, sí. culturalmente, históricamente, hay una pregunta que a mí me hicieron. ¿Será que Saúl amaba tanto a David para darle su armadura? Porque ahí hay algo profundo, Sí. hay algo muy profundo. Siendo el rey Saúl, la historia decía o la cultura decía que gane la batalla no iba a ser el del que peleó, sino del dueño de la armadura. No es que Saúl creía en la capacidad de David, sino que le entrega la armadura. Por si acaso la Él gane, gana. la victoria no iba a ser de David, sino de Saúl, que era el dueño de la armadura. Ahí hay su segunda. Sí. Hay gente que quizás aparenta creer en ti, pero es el beneficio que ellos puedan obtener de ti. Wow. Entonces, cuando Saúl le entrega la armadura, no lo hace porque lo amaba o porque creía en él, sino por si acaso Por si acaso él gane gana. la batalla, los méritos, los aplausos iban a ser para el dueño de la armadura y era el rey Saúl. Por eso es que David entendía la cultura y él dijo, no, yo no puedo pelear con esta armadura. Porque en Ecuador decimos, tú no vas a ser tan avión, tan sabido, para yo pelear, yo esforzarme y la victoria va a ser Sí. tuya. Entonces él dijo, no, yo voy a deshacer de esta armadura, yo no me siento cómoda con esta armadura y yo voy a pelear con lo que soy, con la armadura que me dio Jehová. Por eso es que tú no necesitas de armadura de hombre, sino de la armadura de Jehová de los ejércitos. Para poder vencer. Exacto. ¿Alguna vez te ha tocado vivir, ya como vive en Durán, de Ecuador, te ha tocado vivir alguna circunstancia, tanto económica, persecuciones, o sea, en el mundo espiritual, batallas espirituales, que alguna vez tú has sentido como miedo o como querer como retroceder, ya que el mismo Jeremías quiso entregar, o sea, el ministerio? ¿Te ha tocado vivir alguna circunstancia que tú has dicho, Señor, ¿dónde tú estás? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo tuve una experiencia muy fuerte y recuerdo que tanta fue la desesperación que en la parte de atrás de mi casa hay una especie de patio. Eh, yo recuerdo que yo salgo una noche y yo alcé mis ojos y llorando preguntaba, ¿dónde tú estás? Y es más, llegó tanta a mí la duda, siendo ya predicador, Wow. que yo dije, ¿será verdad que tú eres real? Dios. Y yo me sentí como un Job, a pesar de que no estaba pasando nada a comparación con lo de Job. Pero yo me sentí así. Y recuerdo que una voz impacta mi corazón y me dice, ¿quién crees tú que sostiene esas estrellas? ¿Quién crees tú que sostiene la luna? Todo lo que hay en ella. Sí. Y yo sentí que Dios estaba conmigo. Y mira, lo sentí con una reprensión, porque lo que Dios me estaba diciendo era una reprensión. ¿Quién crees tú que sostiene las estrellas? La luna. Porque yo estaba cuestionando aún de la misma existencia de Dios. Entonces me ha pasado. Y yo recordaba lo que pasa a David en el 22. En el 22 él dice, ¿dónde estás tú cuando yo te clamo? ¿Dónde estás tú cuando yo quiero buscarte? Cuando te llamo y no me respondes. Dice, pero hasta que yo entiendo que tú habitas en la alabanza de Israel. Luego pasa la página y en el 23, luego de dudar de él, en el 23 le dice, tú eres mi pastor y nada me faltará. Entonces a todos en un momento determinado de nuestra vida No llega nos ese va a momento. llegar ese momento. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, Juan el Bautista también le llegó ese momento. Él había ungido a Jesús, o sea, lo hubiera bautizado, Claro, hubiera estado con él, pero cuando estaba en la cárcel, él mandó a preguntar que si eres tú o esperamos a otro. así es. O sea, hay momentos que
te van a llegar de tribulación, situación, porque lo que estaba atravesando Juan el Bautista, quizá él nunca pensaba que iba a pasar por eso. Es decir, eres tú o esperamos a otro. Por ejemplo, yo estoy aquí en la cárcel, pero era necesario de que él pasara por eso. Es decir, que hay cosas las cuales Dios va a permitir en tu vida, los cuales serán para llevarte al destino profético, a lo que Dios ha determinado para tu vida. Es decir, que cada circunstancia nosotros no nos podemos quejar, sino darle gloria a Dios y gracias a Dios, ya que hay muchas personas que van a ver este video y están pasando por situaciones difíciles y que han dicho, Señor, ¿dónde tú estás? Tú me abandonaste. Pero cuando más lejos tú crees que Dios está, es cuando más cerca Él está de ti. Gloria al Señor, aleluya. Así es. Entonces, como tú decías, a todos nos ha pasado. Gloria a todos. Dios. Y hay que sacudirse. Hay que sacudirse el polvo y seguir avanzando. Creo fielmente que Dios está dispuesto a crear lo que tú estés dispuesto a creer. Entonces no podemos querer recibir cosas grandes creyendo tampoco. La circunstancia que estemos atravesando ahora mismo puede o hacernos perder la fe o hacer de nuestra fe una fe inquebrantable. Wow. Entonces David estaba pasando por esto. Para concluir en los principios que a mí me dejó el Salmo 23, es que luego de la unción, cuando alguien tiene la unción de Dios, repito, sirve como repelente, sirve de protección y es la unción que hace, la misma unción que la Biblia dice de pudrir los yugos, todo, ¿no? Los beneficios de la unción. Luego de eso, habla de que David dice, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay gente que quiere que sus enemigos sean eliminados. Y yo no creo eso realmente. No. Es que Dios no va a eliminar a tus enemigos. Dios los va a dejar para que vean el Dios tan grande que tú tienes. Y que ellos tengan que testificar mañana. Exactamente. Porque muchas veces hay personas que oran incluso para que Dios mate a fulano, que le hizo un daño. Pero realmente Dios no se mueve así, ya que la misericordia de Dios está por encima de nuestros errores. También entendiendo cuando Ana no podía tener hijos, pero Dios permitió una penina. Y esa fue la penina que le impulsó lo que fue al altar de Dios. Es decir, que Dios va a permitir cualquier circunstancia, lo que es para acercarte al propósito de Dios. Así es. Entonces, Dios no va a eliminar a tus enemigos. Por eso es que David dijo, Él preparó mesa delante de los que me han angustiado. Hay una mesa que está preparada y que toda esa gente que a ti te señaló va a ver cómo Dios te va a sentar a ti en los primeros puestos. Mira, ya para ir concluyendo, tú sabes que con relación al aceite, la unción, el búfalo tenía ciertas cualidades. Sí. Y es que el búfalo, a la hora de enfrentarse con sus enemigos, nosotros vemos que él como que retrocedía hacia atrás. Quizás los animales, sus enemigos pensaban de que él era un cobarde, pero realmente él le estaba dando como tiempo, como a la joroba, ya que él almacenaba lo que un aceite, para que el aceite se regara sobre su cuerpo, para que a la hora cuando los enemigos lo atacaran a él, esos mismos ataques tuvieran que rebalar. Entonces, cuando estamos llenos del poder de Dios y del aceite de Dios, por más ataques que vengan a nuestra vida, van a tener que rebalar y van a tener que caer por tierra. Amén. Eso totalmente es cierto. Y para concluir en el principio del Salmo 23, termina diciendo el salmista, y en tu casa moraré por largos días. El agradecimiento, la intimidad con Dios te va a hacer alguien especial. Va a hacer que tú marques una diferencia. Porque no todo el mundo es agradecido, profeta. Sí. El problema de esta generación es que se han olvidado de la gratitud. Forman parte de los 9 leprosos que recibieron y se fueron. Wow. Entonces, lo que David entendió es, tú me libraste de la misma muerte. Tú me has coronado de favores. Ahora lo que yo voy a hacer es vivir para ti. Lo que voy a hacer es pasar tiempo contigo. Entonces, son los beneficios que nos da el 23 de Salmos. La unción, la protección, la provisión, la seguridad, pero también demanda una cosa de ti, la gratitud. El ser agradecido. Y la permanencia en Dios. Mira, ya para ir terminando, o sea, yo estoy preparando un mensaje con relación al poder de dar gracias a Dios, ya que en un momento determinado estaba pasando por una situación difícil. Y en ese momento difícil, donde no venía la mano de Dios, Dios me hace entender, dame gracia
por lo que ya yo hice. Es decir, que el dar gracias a Dios va a provocar de que se materialice lo que ya el cielo determinó para tu vida. Así es. Hay gente que no reciben y es por la sencilla razón de que no están siendo agradecidos con Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a dejarte para que si tú termines con una palabra final. Claro que ¿Cómo sí. te pueden encontrar en tus redes sociales? Claro que sí. Bueno, para mí un privilegio poder compartir esta plataforma y a todo aquel que verá este video. Esperamos que sea de bendición para su vida. Nos puede contactar, estamos en las redes sociales como Aarón Cristóbal, con doble A, Aarón Cristóbal, y nos puede encontrar de esa manera para ser de bendición también para ustedes. Agradezco esta oportunidad, esperamos pues que este canal se siga expandiendo. Amén, amén. Y que llegue a vidas con una palabra de bendición. Hay algo que me gusta decir, es que Dios ha preparado una palabra desde su corazón al corazón de la gente. Así que suscríbete a nuestro canal. Esperamos que esta palabra haya impactado tu vida. Estuvo contigo Aneudi Estrella.